Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Son Politicón, su canal sobre política, ciencia política y vida académica. Eh, u- a solicitud de uno de mis suscriptores, en esta ocasión les voy a hablar sobre la maestría en ciencia política del Colegio de México. Eh, el proceso de admisión, los intercambios y la maestría en sí misma. Primero, el proceso de admisión consta de tres etapas. La primera etapa es prácticamente idéntica a la de la primera etapa de la admisión en economía del Colegio de México. Se hace un examen de admisión que es casi idéntico, excepto que en el de economía, al final del examen hacen una o dos preguntas sobre cálculo y no recuerdo si también sobre álgebra lineal, pero son muy poquitas. O sea, pueden perfectamente pasar el examen de admisión de economía sin responder estas preguntas y me parece que yo así lo hice. Entonces, lo único las matemáticas que se necesitan para entrar a tanto economía como ciencia política en el Colmex es matemáticas de prepa, algunas de prepa y en su mayoría yo diría matemáticas de secundaria. Entonces, no necesitan preocuparse mucho no necesitan, pienso yo, centrarse mucho en su preparación en matemáticas y además piensen que el perfil de la mayoría de las personas con las que están compitiendo no es muy sólido en matemáticas, entonces si les va mal en matemáticas, pero les va bien en los otros exámenes de esta etapa, que son lógica, lectocomprensión en inglés y lectocomprensión en español, con eso, eh, eh, con eso tienen para pasar a la siguiente etapa y obtener un puntaje bueno que les permite entrar a la maestría. Entonces, en la primera etapa sí necesitan tener muy buena lectocomprensión, tanto en español como en inglés. Eh, las claves de tener buena lectocomprensión es que puedan leer rápido y retener la información. Hay cursos de lectura veloz. Yo creo que el más famoso es el de Jim Quick de Mind Valley, pero pueden llevar cualquier curso de lectura veloz y es una buena inversión porque leer rápido y retener mucha información son habilidades que les van a servir durante toda la maestría. Eh, en particular, les van a dar la oportunidad de subir sus calificaciones y tener más tiempo de ocio, porque sí hay muchas lecturas, cientos de páginas a la semana. Cuando yo estuve de intercambio y preparé una presentación donde leí mucho, uno de mis compañeros del intercambio se sorprendió de todo lo que pude leer para preparar esa presentación, ¿no? Entonces, no tiene pierde que se preparen mucho en lectocomprensión, porque les sirve no solo para el proceso de admisión, sino durante toda la maestría. Otra es, esa es la primera etapa. La primera etapa es eliminatoria y además contribuye en general a su admisión a la maestría. La manera en que funciona la admisión a la maestría es que hay tres etapas. En la primera etapa se elimina a aproximadamente la mitad de los aplicantes, que normalmente son 200, y pasan entre 100 y 80 aplicantes a la segunda etapa. En la segunda etapa se elimina a aproximadamente la mitad de los aplicantes y, y pasan entre 50 y 40 aplicantes por lo regular. No es un número fijo a la segunda etapa, a la tercera etapa.
Y la tercera etapa ya no es eliminatoria, la tercera etapa ya es una entrevista, y se ponderan las calificaciones de las tres etapas. No tienen la misma ponderación, no es un promedio simple, es un promedio ponderado. Si no saben lo que es un promedio ponderado, si es el tipo de cosas que tienen que aprender antes de entrar a la maestría. Eh, es un promedio ponderado donde cada etapa tiene una ponderación diferente, pero siempre, siempre, siempre la etapa de la entrevista es la que tiene menos peso, la que importa menos. Así que si no les va tan bien en la entrevista, igual pueden entrar. Yo tuve dos entrevistas bastante rudas y entré, y un amigo tuvo, tuvo tres entrevistas bastante fáciles y no entró. Entonces, que, que les hagan preguntas difíciles y los desafíen en la última etapa, en las entrevistas, no es indicador de que vayan o no vayan a entrar. Y y les voy a explicar cómo prepararse para la entrevista también. Eh, pero la segunda etapa consiste en redacción. Tienen que redactar dos ensayos en donde responden a dos preguntas respecto a dos textos diferentes de la multitud de textos que les dan a leer. Ustedes tienen que leerlos. Yo recomiendo todos porque eh, si les asignan, no sé, 6 o 8 textos diferentes, el día del examen les pueden preguntar sobre 4 textos diferentes. Y si ustedes leen solamente 4 textos y no son los 4 que vienen en el examen, eh, no van a poder responder ninguna de las preguntas. Entonces, como funciona generalmente la segunda etapa es que les hacen entre 2 y 4 preguntas sobre, de las cuales ustedes tienen que responder solamente dos, a modo de ensayo. Les dan 2 horas, entonces tienen que procurar no excederse de 1 hora por pregunta, eh, para redactar ensayos que responden a una pregunta sobre la literatura que les dieron al principio de la convocatoria. Y esta es frecuentemente la etapa más importante en términos de la ponderación que le dan. A veces le dan la misma ponderación al examen de la primera etapa. Eso cambia cada año con la convocatoria, pero cuando yo apliqué era la etapa más importante. Y es para la etapa, cada quien dice cómo le fue en la feria, ¿no? Para mí fue la etapa más difícil, es para la que me preparé más. La manera en que me preparé, que es la manera que les sugiero que se preparen, es leyendo las lecturas, haciéndome a mí mismo preguntas del tipo que podrían hacerme en el examen, preguntas que podrían hacerme respecto al texto, y desarrollando la respuesta a modo de ensayo en 1 hora, y que me revisara alguien que tuviera mejor ortografía o pasarlas a Word para revisar la ortografía y la gramática. Y eh, esa es la manera de prepararse para la segunda etapa, que es, en mi opinión, la etapa más difícil y muchas veces es la etapa más importante. Y es una etapa eliminatoria. Este, la forma de prepararse para la entrevista es estando informado de dos cosas: los temas que ustedes mencionaron que les interesan en su carta de motivos, para aplicar, y temas de actualidad de política nacional e internacional. No necesitan saber todo sobre todo.
Yo recuerdo que debe haber habido alguna pregunta que no supe responder, pero no era sobre mi tema, entonces no hubo problema, ¿no? Al final yo entré. El chiste es que durante la entrevista ustedes demuestran que están informados sobre sus temas, que están informados e interesados en la política nacional e internacional, y esto genera un perfil de personas interesantes e interesadas en política. Yo en el chat grupal de la maestría aprendo muchas cosas de mis compañeros y las aprendí durante la maestría porque todos saben mucho de política, siguen la política, están apasionados por la política, que es lo que ustedes deben de demostrar en la entrevista, no diciéndolo, sino con los conocimientos que ustedes demuestran. Eh, y eso es lo que hay que saber sobre el proceso de admisión, ¿no? Y bueno, si les tocan preguntas duras en la entrevista, no es eso de ninguna manera un indicador de que van a quedar fuera de la maestría. Y si les tocan preguntas fáciles, tampoco es un indicador de que van a quedar dentro, ¿no? Yo conozco a alguien que pareció que le fue muy bien en las entrevistas, pero no quedó. Y yo sentí que uno o dos de mis entrevistadores fueron bastante rudos, pero quedé, ¿no? Em, también, sí, eso es todo lo importante sobre el proceso de admisión. Respecto a la maestría en sí misma y las oportunidades que abre, las materias que les van a dar de comer cuando salgan son principalmente las materias de métodos cuantitativos y métodos cualitativos. La materia de métodos cuantitativos les permite distinguirse de antropólogos o incluso sociólogos que pueden ser muy buenos en la observación participante y las entrevistas semiestructuradas y todas estas cosas de métodos cualitativos, ¿no? Ustedes se distinguen como politólogos respecto a los sociólogos y a los antropólogos por su conocimiento de métodos cuantitativos y se distinguen de los economistas por su conocimiento en métodos cualitativos, ¿no? Los economistas obviamente van a aprender más estadística, más econometría que ustedes, pero no saben cómo hacer entrevistas semiestructuradas, no saben cómo hacer observación participante, este, y este tipo de cosas abren oportunidades de trabajo interesantes. Eh, en particular, yo recuerdo que tuve una oferta que finalmente no se concretó porque cambiaron las circunstancias en el país, pero había, antes había firmas que estaban muy interesadas en conocer sobre el riesgo país de invertir aquí en energía y antes de que las políticas gubernamentales cambiaran a una política más soberanista, que yo veo bien, pero que cerraron ciertas oportunidades laborales para los politólogos que se especializaban en métodos cualitativos. Eh, pero sí los trabajos que son específicamente para politólogos, generalmente es porque les requieren que sepan métodos cualitativos y cuantitativos. Y esas son las materias metodológicas, que son las materias, yo diría, más importantes de toda la maestría. Y van a llevar excelentes profesores en ambas materias. Eh, yo recuerdo que las mejores tareas que llevé en la maestría fueron las de métodos cuantitativos
y la materia de métodos cualitativos es muy emocionante porque hace de la investigación una aventura. Em, eh, y métodos cuantitativos además es una materia que les ayuda a leer mucha de la investigación que se hace en ciencia política y que van a, incluso si no quieren hacer investigación cuantitativa en toda la maestría o en el resto de su vida, necesitan aprender a leer regresiones y tablas de correlación y todo ese tipo de cosas para poder consumir de manera crítica mucha de la literatura que van a ver durante la maestría. En materias como ciencia política, política comparada y políticas públicas, van a ver regresiones o, pues sí, básicamente regresiones, este, eh, y las materias sustantivas que son ciencia política, política comparada, relaciones internacionales. eh, no, otra materia que es muy importante y que también da de comer es español teórico práctico. Para quienes quieran aplicar al servicio exterior mexicano, el, el examen más difícil de la primera etapa, yo lo presenté y lo pasé, es el de español. Y la materia de español teórico práctico les puede ayudar muchísimo a pasar este examen. Y el otro examen para el que les puede ayudar esta materia es el examen de redacción de un ensayo en la segunda etapa. Y en el Servicio Exterior Mexicano, las dos etapas que son eliminatorias son la primera y la segunda. Ya si están en la tercera, es nada más ya están dentro del Servicio Exterior Mexicano, nada más están a prueba. Entonces, esas son las tres materias que dan principalmente su modus vivendi a los politólogos. Eh, y las materias sustantivas son las que hacen rica a la maestría, las que la hacen interesante y amena. Eh, en particular, yo disfruté el tema que se me hacía menos interesante de la maestría era políticas públicas, pero el profesor daba muy buenas lecturas y organizaba una excelente clase. Eh, entonces, disfruté muchísimo la materia, a pesar de que no pensé que fuera a disfrutarla tanto. Pero van a tener excelentes profesores en todas sus materias. Se van a dar cuenta también cuando vayan de intercambio. Eh, Mi profesor de política comparada de Eurasia en Moscú me dijo que yo estaba muy bien familiarizado con todo el canon de política comparada. Y eh, el- las habilidades que van a desarrollar en el Colmex les permiten destacar en cursos en cualquier parte del mundo, pienso yo. Eh, lo, las materias que van a llevar van a ser teoría política, que es como filosofía política, ciencia política, que es como una especie de exposición a probaditas de todas las áreas de estudio, o muchas de las áreas de estudio de los politólogos. Les dan una probadita de movimientos sociales, una probadita de teoría política formal, que es como teoría política con numeritos, una probadita de economía política, ¿no? Nosotros leímos a Daron Acemoglu, eh, y así, probaditas de distintas áreas, sin meterse a las materias que van a cubrir por separado como
relaciones internacionales, teoría política, eh, políticas públicas o política comparada. Y en política comparada los exponen al canon de la literatura en política comparada, pero también en la materia de políticas públicas, al menos como le impartía el profesor que me la dio a mí, eh, llevábamos también mucha política comparada y incluso en la materia de métodos cualitativos llevamos algo de política comparada y eh, eso es lo que les puedo decir de la parte de la maestría que llevé aquí en México, ¿no? Finalmente, los intercambios, los intercambios tienen intercambios el Colegio de México con universidades de todo el mundo, de Europa, de Asia y de las Américas. Solamente no tiene intercambios con universidades ni de África ni de Oceanía. No hay intercambios con universidades ni de Nueva Zelanda, ni de Australia, ni de ningún país africano, pero hay intercambios con múltiples universidades chinas, una universidad suiza, múltiples universidades francesas como Sciences Po o la Sorbona, múltiples universidades estadounidenses, incluyendo Yale, pero ese es un intercambio especial del que les voy a explicar al final cómo funciona. Eh, Hay intercambios con universidades de Colombia, Perú, de Corea, me parece que hay con una sola universidad. Eh, Brasil hay dos universidades, Argentina una universidad, eh, Canadá dos universidades, eh, Israel una universidad, Japón muchas universidades, hay siete universidades diferentes con las que pueden tener intercambios en Japón. En Europa también pueden tener intercambios con una universidad de Bélgica, dos de España, una de ellas es Pompeu Fabra, en Holanda con la Universidad de Leiden, en Italia con la Universidad de Nápoles, en Inglaterra con la University College London, Polonia, la Universidad de Varsovia. En la universidad rusa en la que yo estuve de intercambio es la Higher School of Economics y la especialidad de la casa es ciencias sociales con métodos cuantitativos y matemáticas. Entonces, todas las materias que imparten que tienen algo de economía, algo de econometría, algo de matemáticas, son muy, muy buenas en esa universidad. Y son el tipo de materias que yo llevé. Pero de compañeros que estaban de intercambio ahí de otras universidades de otras partes del mundo y un compañero del Colmex que estuvo ahí antes que yo, eh, lo que lo que descubrí es que las materias que no llevan matemáticas o métodos cuantitativos en esa universidad no son tan buenas. Entonces, ustedes preparen su intercambio, yo diría, pensando en las materias que van a llevar, no solo en el país al que van a ir. Que sean cursos que van a disfrutar y que les van a aportar mucho. Este, También tomen en cuenta el costo de vida. Por ejemplo, en Suiza hay un intercambio con una excelente universidad, pero es tan caro que quienes supe que alguna vez se fueron de intercambio allá tenían que ir a hacer el super a Francia porque era más barato. Eh, y aparentemente
la beca que les dan más la sobrebeca no alcanzan necesariamente a cubrir el costo de vida en un país tan caro como Suiza. Eh, entonces, consideren el costo de vida del país al que van a ir cuando escogen el intercambio. Yo cuando fui a Rusia el costo de vida era comparable en Moscú al de la Ciudad de México. Entonces, con la sobrebeca que nos dan para el intercambio, yo estuve viviendo muy holgado, porque además la universidad subsidiaba el hospedaje, que es lo más caro en Moscú, y eh, pues mi intercambio fue increíble. La universidad en la que estuve es una universidad muy internacional, donde hay muchos cursos en inglés, e incluso cursos en otros idiomas como alemán, francés, incluso creo que había uno que otro en español, obviamente cursos en ruso. eh, y finalmente, el último intercambio del que voy a hablar es el de Yale. El Colmex es parte de las universidades de las Fox Fellowships. Yale tiene intercambio con 20 de las mejores universidades del mundo, eh, fuera de Estados Unidos. Y en México, la universidad con la que tiene intercambio es el Colegio de México. Es un intercambio diferente. Normalmente se hace la aplicación desde finales del, del del primer año de la maestría, y toman en cuenta tu posición respecto a tus demás compañeros en calificación. Para los intercambios, se supone que hay intercambios para... En mi generación éramos 10 los que teníamos derecho a intercambio, que era la mitad de los que fuimos admitidos, y se supone que solamente la mitad de puntajes más altos tiene derecho a intercambio, pero para quienes son extranjeros no hay derecho a intercambio. Entonces bajan en la lista al 50% de los mexicanos más altos, y si alguien de los que tienen derecho a intercambio decide quedarse, pasan al siguiente puntaje en la lista. Em, ¿Qué más? Eh, pues sí, eso es todo lo que hay que saber sobre el Colmex, sobre la maestría en ciencia política, sobre sus intercambios. Eh, y si tienen alguna otra duda respecto a la maestría en ciencia política del Colmex o algún otro tema que quieran que cubra, déjenme en los comentarios. Eh, si quieren apoyar al canal, un like, compartir el video o suscribirse al canal son maneras en que lo pueden hacer. Los invito también a checar los otros videos que tengo en el canal, y próximamente haré más videos sustantivos. Estoy cubriendo los temas del Colmex y el CIDE porque parece ser que son mis videos más populares por mucho, pero seguiré metiendo otros tipos de videos también. Muchas gracias.